Cocina Rica TV. Productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Copalsa. Una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina Rica, un programa donde vamos a estar mano a mano nomás, Pedro, hoy. Sí. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Adriana. Muy bien, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy vamos a cocinar un plato con oveja, me parece que tenemos hoy. ¿Sí? Sí. Va a ser una, yo te cuento, Pedro, Okay. una cazuela de cordero con arroz al coco. Bien, corderito, ahí ya tenemos la carne. ¿Qué te parece si comenzamos a preparar? Dale. Bueno, vamos aquí con una costillita. Sí. Con una costillita, mira, esto si va a la parrilla, separas el riñoncito y lo haces aparte. Ok. Pero ahora no lo vamos a necesitar. Tenemos aquí la costillita y lo que van a hacer es cortar, como lo vamos a hacer en cazuelitas. Vamos a separar las costillitas de a dos. ¿Cuál es el precio de esta carne con relación a otras? Y mira, te diría que no hay mucha diferencia, inclusive comparando con algunos cortes está un poquito más caro, ¿sí? Ya. Dependiendo del corte también que elijas. Por ejemplo, la parte de la costilla está un poco más barata que la parte de la pierna, por ejemplo. La paleta un poco más barata que la pierna también. La pierna es la parte más preciada de los cortes del chivo, ¿sí? Ya. O sea, perdón, de la oveja. Puede ser chivo también, porque mi intención era preparar un plato con corte de chivo. Sí. Lo que sí es un corte muy caro vendría a ser la parte de la costeleta, ¿sí? La que incluye la parte del lomo. Ya. Que a eso lo conocemos en gastronomía, como lo conocemos como rack. ¿Sí? La Ok. parte de la costeletita con el huesito, eso Ya, es un rack. ya. Bueno, esa es la parte más costosa. Pero bueno, vamos a utilizar un plato que puedan hacerlo en las casas, ¿sí? Bien. Tenemos aquí la costillita. Vamos a poner un poco de romero, lo vamos a triturar con las manos y lo vamos a dejar macerando aquí con un poco de aceite de oliva y un poco de ralladura de naranja o de limón si quieren, ¿sí? Uno de los dos puede ser. Y lo que van a hacer es mezclar esto. ¿Cuánto tiempo dejamos así? Mira, mínimo 1 hora aproximadamente. Yo les sugiero que no le agreguen nada ácido a esto, ni jugo de limón, ni jugo de naranja. ¿Puedo dejar, por ejemplo, la noche anterior? Así mejor todavía. ¿Mejor? Mejor. Y tampoco vino, no les sugiero que le agreguen a esto. La mayoría, o sea, suelo ver que la gente le agrega vino y lo dejan macerar. Cuando le pones vino, lo que hace la carne es absorber todo el alcohol del vino, ¿no es cierto? Y cuando cocinas, cuesta mucho deshacerte de ese sabor a alcohol que tiene la carne. Ah, ok, Entonces, buen dato ese. Nosotros vamos a utilizar vino para esta receta, pero lo vamos a agregar en la salsa, ¿sí? Ya. Que después, obviamente, cuando... Es más fácil que se evapore ahí el alcohol en así forma mismo, así inmediata. Bueno, vamos a hacer de cuenta que esto lo dejamos 30 o 1 hora aproximadamente reposando en la heladera, tapado con papel film, ¿no es cierto? Para que no haya intercambio de olores con los otros productos que tienen en la heladera. Vamos a comenzar aquí entonces calentando una olla. Vamos a poner aquí un poco de aceite. Sí. Y lo que vamos a hacer, ni bien comienza a tomar temperatura, vamos a sellar aquí los trozos de carne. Recuerden, dejen reposar para que la carne absorba el sabor al aceite de oliva. Claro. Si le quieren agregar un diente de ajo ahí también, le va a venir muy bien. Entonces, vamos a sellar esto, lo vamos a retirar y en la misma olla vamos a preparar la salsa. Eso es lo que vamos a hacer. Con el mismo, vamos a usar la olla la que queda el sabor de la cocción de la carne. Así mismo. Ok. Así se recupera bastante el sabor que queda depositado en el fondo del recipiente. Vamos a agregar, no dejen que tome mucha temperatura el aceite de oliva. Entonces agregan ya así los trocitos y lo vamos a dejar sellar aquí. Ahí. Entonces mientras esto se sella, vamos a ir preparando las verduras que vamos a utilizar para preparar la salsa que vamos a comenzar a preparar ahora mismo. Ok. Ahí está. Vamos a retirar esta tabla. Tenemos el ajo. Vamos a poner medio diente de ajo. Le vamos a retirar esta parte, este brotecito.
Ahí vamos a poner así. Vamos a poner un poco de cebolla. Ya vamos a ir poniéndole directamente ahora los vegetales. No, solo el ajo nada solo más. el ajo. Solo el Ok, ajo. ok. Vamos a dorar bien, retiramos y después vamos a preparar la salsa con la cebolla, los tomates y ahí le vamos a incorporar el vino. Ya. Vamos a acompañar este plato con un poco de arroz blanco, arroz pilaf, Sí. saborizado con coco, que le va muy bien. Si a ustedes no les gusta el arroz, pueden, una cazuela normalmente se suele acompañar también Algo con papa. Con papas, exactamente. O con una mandioca recién hervida, no sabe cómo queda. Ya. Ok. Tenemos ya entonces tomate, cebolla. Esto lo vamos a cortar así en forma rústica ya que estamos preparando una cazuela. Una salsa base. Una va a salsa ser. base, así mismo. Tenemos esto. Mira, esta receta la puedes cambiar por cualquier otro tipo de carne, así que tenga sabores fuertes, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál, por ejemplo, puede ser, Y Pedro? Algo con cerdo. Con cerdo también, una costillita de cerdo que no tenga mucha grasa, Ya. ¿sí? O con cabra o con chivo, ¿no es cierto? Con carne de chivito. Que esa era mi idea en principio. Original, exactamente, prepararla con un corte de chivo que ahora hay bastante en los supermercados. Bueno, ya tenemos el último tomate, entonces necesitamos preparar una buena cantidad de salsa porque dentro de estas salsas se va a terminar de cocinar, se van a terminar de cocinar estas costillitas. Entonces necesitamos bastante cantidad. Vamos a revolver esto a ver cómo está. Y una vez que comienza a dorarse, Tratamos de que quede del otro lado. sí, así se dora por todos los lados, ¿sí? Ahí va. Eso. Ahora. ¿Vos solés comer este tipo de carne? No mucha, la verdad. Si es que no es carne roja, pollo o pescado, lo que normalmente suelo usar mucho es el lomito de cerdo. El lomito de cerdo. El lomito de cerdo que es una carne súper saludable y mucha gente no sabe eso, que el lomito de cerdo inclusive tiene un poco de grasas buenas. ¿En serio? Sí. Bueno, al decir cerdo uno ya piensa que es... Claro, que es una carne grasa, de que no es tan saludable, pero un lomito, esa parte magra del cerdo es bastante recomendada. Ya. Sí, Aparte sí, es sí. tiernita, el lomito de cerdo es tierno. Sí, es tierno, totalmente. Bueno, ahí vamos a ver un poco cómo está quedando. Ni bien comienza a dorarse entonces. Y ya vamos a comenzar a retirar en un plato aparte. Le Mira, dejamos reposar a la carne mientras que Sí. se prepara la salsa en esa misma olla. mira lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar una técnica muy antigua que ayudaba a espesar la salsa, ¿sí? Maíz, harina. harina. Harina, ¿sí? Aquí sobre las carnes, una cucharadita y enseguida vamos a revolver. Que la harina comience a tostarse y a mezclarse con esa grasita que hay en el fondo y a la vez con la carne, ¿no es cierto? Obviamente que cuando agregamos harina, rápidamente nosotros vamos a retirar, ponemos en mínimo. Ya, y ahí para que retiramos, no sí. haya desarrollo de... Ahí que no se nos queme la harina, así que Ya. eso es lo que tenemos que evitar. Evitar. Entonces retiramos estos trocitos. Pedro, entonces mientras que vos terminás de retirar la carne, vamos a esperar a la vuelta al corte, mostramos la salsa, ya estamos de vuelta en un ratito. Pero antes, unos consejos con Ochi.
Bueno, Pedro, ¿en qué está nuestra salsa? Bueno, viste, antes de irnos al corte, Sí. yo le agregué inmediatamente cuando retiramos las costillitas, Sí. le agregué la cebolla y empecé a revolver. Ya. Ahí al mezclar eso, ¿no es cierto? Se fueron desprendiendo esos jugos caramelizados de la carne. Sí. Inmediatamente le agregué el vino blanco que ahora ya se terminó de reducir. Bien. Vamos a agregar las costillitas nuevamente, ¿sí? Eso es justamente para evitar que las carnes absorban el alcohol del vino, Ya. ¿sí? Vamos a poner tomate entonces, el tomate que habíamos picado. Sí. Una buena cantidad de Una tomate. buena cantidad, exactamente. Ahí. Esto revolvemos. Mezclamos aquí. Y lo que en el fondo parecía que se estaba quemando, al agregar algo frío, ¿no es cierto? Se desprendió por completo. Se desprendieron todas esas partículas que se estaban pegando en el fondo del recipiente. Eso es puro sabor. Y ahora le damos tiempo al tomate para que suelte el Sí. líquido. Y le incorporamos un buen caldo. Ah, ok. Un buen caldo de carne, obviamente. ¿De un qué buen te estás caldo. riendo, Pedro? Porque la segunda vez que se me va a estar por quemar el trapo. No queremos ni un incendio No. acá, por favor. Vamos a tapar la olla Sí. a fuego mínimo. Vamos a cocinar por espacio de 1 hora aproximadamente. Ya. Y si tenés un animal muy joven, ni siquiera necesitas 1 hora, ¿sí? Por lo menos un 35, 40 minutos Ah, ya vas a bueno. tener una carne bien, bien tierna. Ok. Vamos a hacer el arroz en esta otra ollita. Vamos a preparar un arroz. Acá tengo esta. Permiso. El arroz pilaf es el arroz blanquito separado, el que no Sí. tiene... El que no está todo pegoteado, Ya. ¿sí? Entonces, vamos a poner un poco de manteca. ¿Por qué es el nombre? ¿Cuál es otro tipo de arroz? Mira, el normal, el Sí. hervido ese que nosotros le ponemos a hervir caldo con una hojita de laurel y sal, ese se llama creole, Ok. ¿sí? Cuando utilizas esta técnica de saborizar con un poco de cebolla, ajo y nacarás un poco el arroz, Sí. nacarar, y después le agregas el caldo justo, tapás, ese se llama pilaf por la Ok. técnica de... Que es la que se usa, por ejemplo, para el estrogonoff. Exactamente. Y bien. Bueno, entonces fundimos esto. Vamos a agregar un poco de cebolla que Sí. tenemos aquí. Le pueden incorporar ajo si quieren. Yo lo voy a hacer solamente con cebolla. Vamos a poner hoja de laurel, 1 o 2 hojitas dependiendo de la cantidad. Tenemos canela en rama, lo vamos a partir por la mitad. Esto es todo porque le vas a mezclar con el coco. Sí, vamos a hacer un arroz bien aromático, ¿sí? Ya. Como una especie de arroz tailandés o hindú, ¿no es cierto? Que tiene esos arroces, distintos arroces aromatizados. Una vez que comienza a rehogarse la cebolla, ahí vamos a incorporar el arroz. Este es el famoso arroz frito que todo el mundo lo mal llama, ¿no es cierto? Por decirlo de Claro. alguna manera, no es frito. Esto es sellar el arroz o nacarar. ¿Cuánto tiempo le dejamos ahí nacarar? Hasta que el arroz Se se pinte, caliente brille, quede brilloso. y que quede brilloso, exactamente. Ahí mezclamos bien. Sobre todo cuando utilizas un arroz que no son glaseados, puedes utilizar esta técnica, ¿sí? Para evitar que, no que se pase, sino para evitar que pierda mucho almidón y después te quede muy pegajoso, ¿sí? Claro. Todo pegoteado el arroz queda así, es que no ¿Cuál es realizas la esta característica técnica. del arroz que tenemos que usar para esta técnica? Uno que no esté glaseado, ¿sí? Que no esté parborizado. Ah, bien. ¿Sí? Al parborizado ya no necesitas, igual podés hacerlo, ¿no es cierto? Pero el arroz parborizado, como ya está sellado por fuera, difícilmente le penetre tanto el Claro. sabor del caldo y esas cosas que vayas a utilizar. Vamos a agregar el caldo, ¿Un caldo de verduras puede ser? el O, caldo de verdura, Ok. exactamente. Ponemos el doble de cantidad de arroz y un poquito más inclusive. Y ahí agregamos el coco. Entonces, a partir de que le agregamos el coco, este se va a ir hidratando, va a empezar a soltar su sabor y va a perfumar toda la preparación. Vamos a poner un poco de sal, Sí. no mucho. Así, y ahí tapamos. Una vez que le incorporamos el coco, el arroz y todos los ingredientes,
Ahí vamos a tapar y ya no vamos a tocar más, ¿sí? No es que hay que destapar y revolver, ¿sí? Hay que calcularle unos 20 minutos aproximadamente, apagamos el fuego y retiramos de la hornalla esta, ¿sí? La vamos a poner al lado porque la hornalla sigue caliente y va a continuar la cocción y se nos puede llegar a pasar el arroz. Se puede volver pastoso, muy pastoso. Bueno. Vamos a ver cómo está la carne. La carne. Ahí comenzó a hervir. Y recuerden, no pongan mucha cantidad de harina porque si no va a ser muy espeso. Muy espeso y le va a salir un engrudo y después van a decir, no, la receta es un desastre, ¿sí? Así que ojo con la cantidad de harina que se le vaya a agregar. Exactamente. Sí. Bueno, entonces a esto nosotros no probamos a ver cómo estaba de sal porque estábamos utilizando un caldito que ya tiene sal, ¿no es cierto? Vamos a rectificar el sabor a último momento como siempre. Bueno. Y a último momento le voy a incorporar también el perejil picado. Ya, genial. Bueno, y ahí está nuestra base para nuestra cazuela. Sí. Que no va a llevar papa ni nada, más bien vamos a acompañar con este arroz que estamos preparando aquí. No, y está bien eso, Pedro, porque cuando la idea es que en el plato haya siempre un poco de cada componente y un poco de cada nutriente. Entonces acá el arroz ya representa los hidratos de carbono, no va a hacer falta agregar ni arveja, ni papa, ni ningún otro hidrato. O sea, con eso ya exagerar, alcanza. ¿verdad? Porque se acostumbra a hacer eso, poner papa, arveja, después otra vez arroz. Exactamente, no, con el arroz ya está bien y la carne y las verduras, si me estoy cuidando voy a comer solamente medio plato y del otro lado tiene que haber algo de ensalada. Y si no, bueno, un plato entero. Bueno. Así que vamos a medir después, Pedro, cuánta cantidad servís en el plato. Okay. Bueno, cuando no está vos, seguro chiquita, después que te vayas acá. No me voy hasta que se termine de servir absolutamente todo. Okay. Nos vamos al corte y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en la última parte del programa. Están hirviendo acá nuestras ollas. Por un lado la carne en la salsa, por otro lado el arroz. Acá está, mira. Sí. Vamos a ver cómo está. Le dimos tiempo suficiente como para poder... Mira, muy poco le falta a esto. 2 minutitos. Ok. Esos 2 minutitos. Ahí, apagamos el fuego. Retiramos esos 2 minutitos que le faltan. Justo acá. Fuera de fuego ya. Fuera de fuego, exactamente, bien. Para que no se pase. Ok, perfecto. Y por otro lado, la carne, Pedro. La carne aquí que ya está, mira, el juguito bien espesado, las costillitas. Cuando ves que la carne se contrae y quedan las costillitas así libres, bueno, ahí ya eso es un buen signo. Eso es un buen signo, ahí ya puedes probar con un tenedor o con un cuchillito, ¿no es cierto? A ver qué tal están. Bueno. Esto es cordero, entonces sí o sí se cocinan bastante rápido. Ya. Vamos a poner perejil, apagamos el fuego, un poco de pimienta, sal, yo ya probé durante el corte, está más que bien. Ok. Y ahora comienzo a emplatar. Bueno, mientras entonces yo leo la receta de esta cazuela de cordero con arroz al coco. Necesitamos 400 gramos de corte de carne de cordero, sal y pimienta a gusto, un diente de ajo, romero a gusto, 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de ralladura de limón, 3 cucharadas de harina, aceite de girasol cantidad necesaria, 70 cc de vino blanco, 1 cebolla blanca, 4 tomates perita, 500 cc de caldo de carne, pimienta en granos cantidad necesaria y medio mazo de perejil fresco. Para el arroz al coco, 200 gramos de arroz, media cebolla, 1 cucharada de manteca, 30 gramos de coco rallado sin azúcar, un laurel, 1 canela en rama, sal y pimienta cantidad necesaria. ¿Cómo quedó el arroz, Pedro? Ahí está al dente. Sí. Ven, ese amarillito por encima es el coco. ¿Cuánto es el tiempo más o menos que necesitamos y tenemos que calcular para que el arroz quede así? Mira, para este arroz que no está tratado,
Sí. En 17 minutos ya va a estar terminado. Ok. Y para el otro, el que está glaseado, te va a llevar un poquito más de tiempo. Ya. ¿Sí? Aparte de estos granos que se venden así con esta característica, los granos son un poco más chicos, entonces obviamente que se van a ablandar un poco más rápido y el otro te va a llevar un poco más de tiempo. ¿Qué es lo que le pusiste encima? ¿Queso o coco? No, vi. ese es el coco que durante la cocción ves que como ya, es livianito. Ya. No vi porque estaba leyendo la receta, Ya. pensé que le habías agregado algo. No, es una parte va a quedar por encima. Ya. ¿Sí? Y el resto obviamente que se mezcla. Bien. Entonces ahí tenemos el plato bien casero. Impecable. Bien práctico de preparar, es muy sabroso. Sí. Y ahí tenemos el plato terminado. Bueno, genial. Entonces, a recordar que si es que te estás cuidando y querés bajar de peso, sería mitad de plato del arroz va a ocupar un cuarto el arroz, un cuarto la carne y del otro lado, la otra mitad, vegetales salteados, en alguna ensalada cruda. Eso es sí, estamos buscando bajar de peso. ¿Sí? Yo no. Vos no, Pedro. Entonces, está bien. Adelante, el plato completo. Chau, nos despedimos. Gracias. Así estoy. Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Fue una realización de Alicante.